Escuchamos en este episodio a Alicia Granja, psicóloga experta en violencia de género. El feminismo pretende visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y en todos aquellos ámbitos en los que las mujeres han estado y están presentes, pero no por ello reconocidas a lo largo de la historia. Uno de los aspectos tiene que ver con el lenguaje. Podemos seguir respetando las reglas sintácticas, pero difícilmente se puede evitar un uso sexista de la lengua sin ser feminista. Es decir, si no tenemos esa mirada de rescatar también esa mirada igualitaria, no de tirar por tierra a lo masculino, no. No se trata es de equilibrar, de favorecer la igualdad entre los hombres y las mujeres y en ese sentido rescatar todo lo que ha estado del lado de la mujer, ¿no? Y que ha estado silenciado o del lado de lo privado, de lo que no se ve. Entonces, me parece muy interesante, difícilmente, si no tienes esa mirada igualitaria, difícilmente vas a poder hacer un lenguaje igualitario. La mujer representa la mitad de la población mundial y no existe ni ha existido prueba fehaciente de su inferioridad respecto al varón en ninguna de las dimensiones del ser humano. Sin embargo, ha sido relegada en todos los ámbitos de influencia. En su educación ha sido apartada de las rutas que conducen a la cultura, al conocimiento, a la ciencia. En la vida social no ha tenido acceso a gran número de profesiones, de cargos, de dignidades, de puestos de representación, desde la religión hasta la política. Durante siglos ha carecido de autonomía e independencia económica y es objeto de desigualdades en derechos y en salarios. Tenemos derecho a hacer por el mismo trabajo, a cobrar lo mismo que cualquier hombre. Tenemos derecho a trabajar fuera de casa. Tenemos derecho a reconocer a la gente que decide quedarse dentro de casa, a reconocer su labor también. ¿Y solamente es válido el trabajo que se cobra? ¿O también es válido el trabajo que no se cobra? Que tiene que ver normalmente con el tema de los cuidados. Entonces, ese tema está ahí, está puesto encima de la mesa y creo que es muy importante el poder señalarlo. El feminismo, el movimiento feminista, digamos que de alguna manera ha señalado el papel del lenguaje, ¿no? Para, de alguna manera, reproducir y legitimar esas desigualdades de género, ¿no? Y sobre todo, una de las cosas en el movimiento feminista, una de las cosas que también enfatiza, o cuando hacemos algún estudio sobre género, con perspectiva de género, una de las cosas que utilizamos como herramienta para analizar si una acción o un proyecto o un plan de igualdad realmente tiene perspectiva de género es fijarnos en el lenguaje, cómo utiliza ese lenguaje y si ese lenguaje es inclusivo. Es decir, señala, respeta, recoge esa parte de género que representa la sociedad, ¿no? Como es el género masculino y el género femenino, por ejemplo. Vivimos en una sociedad que está muy centrada en todo lo que tiene que ver con lo masculino. Es decir, lo masculino tiene mucha fuerza, es muy importante, y lo femenino tiene que ver con el mundo privado, con el aspecto privado, con el ámbito de lo privado, ¿no? Lo que queda en casa. Se construye con lo que comentaba antes, con los mensajes que recibimos primero de la gente que va a ser muy importante en los primeros años de vida, de las actitudes, papá, mamá,
las figuras que nos rodean y los mensajes cómo nos los dan, y también, cómo no, la escuela, que es nuestro segundo elemento y agente socializador, es decir, la escuela como agente socializador, como agente que nos permite estar en una sociedad. Si esos mensajes por parte del profesorado siguen mostrando solo una parte de la sociedad, lógicamente nosotras creceremos aprendiendo que lo femenino es algo que no existe, es decir, es algo que no está. Estamos diluidas en ese plural o en ese masculino genérico. El rol de género femenino, así a grandes rasgos, tiene como función todo lo que tiene que ver con la reproducción, con lo privado, con ser ama de casa, con cuidar de los niños. Es decir, todo el tema de los cuidados a nosotros desde pequeñitas se nos potencia muchísimo. Y además se nos potencia se nos potencia para ser un perfecto adorno. En la escuela tenemos que empezar a visibilizar a mujeres haciendo cosas diferentes. Una profesora de literatura, Ana López Navajas, hizo un estudio llamado Las mujeres en los contenidos de la ESO, de la educación secundaria, ¿no? Obligatoria. Sí. Y el estudio concluía, esto en el 2014, el estudio concluía que solo el 7,6% de los referentes culturales y científicos que aparecen en los libros estaba solamente representado por mujeres, solo el 7,6%, es decir, el resto, más del 90%, los referentes son masculinos, son hombres. La Real Academia de la Lengua Española, RAE, en su informe sobre lenguaje inclusivo, asegura que las expresiones en masculino genérico, como los pasajeros, los consumidores, los vecinos, los estudiantes o los reyes, los diputados, los abogados, los hispanohablantes, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, los enfermeros, los médicos y los presidentes, los jueces, los abogados, los ministros, los alcaldes, los embajadores, los extranjeros, los militares y un largo etcétera, incluyen tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, hace algunas recomendaciones de uso de la lengua para incluir al género femenino siempre que sea posible. Por ejemplo, en la siguiente frase, los padres, podemos decir los padres y madres, o los profesores, el profesorado, los alumnos, el alumnado, los médicos, el equipo médico, el que lo vea, quien lo vea. Gracias a Alicia Granja por su aportación en este episodio y a ti por escucharlo. Si te ha gustado, por favor deja un comentario y suscríbete para ayudarme a crear más contenidos como este.